Polinesios, ¿cómo están? Mi nombre es Karen y ella es Claire, por si tenían la duda de cómo se llamaba. La otra vez estaba recordando el video en donde les enseñé a hacer galaxias en frascos y sé que a ustedes les gustó muchísimo. Ahora imagínense que pueden comerlas, o sea, imagínense comer un cachito de galaxia. Estaría increíble, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió esta idea de enseñarles a hacer unas gominolas o gomitas, como les llamen en su país, que son de galaxia. Estas están increíbles y son muy fáciles de hacer, así pueden devorar las galaxias que ustedes quieran. Vamos a empezar. Para hacer estas gomitas de galaxia o cualquiera otra, vas a necesitar gelatina de sabores. En este caso yo usaré 3, que son de fresa, uva y blueberry. Cada uno que sean 20 gramos de gelatina, 10 gramos de grenetina para cada sabor. Estas los consigues en el supermercado y es un polvito amarillo. 100 mililitros de jarabe de maíz. Este debe de ser transparente, no vayas a usar el café, que es para los hotcakes, 200 mililitros de agua para cada sabor. Y finalmente, diamantina comestible. Yo sé, polinesios, que no muchos conocen la diamantina, pero sí existe diamantina comestible y la consiguen en las pastelerías o en donde vendan cosas para hacer pasteles. Vas a empezar agregando el jarabe al agua y vas a mezclar súper bien hasta que este se vuelva completamente transparente. Mira, ¿ves cómo así se hace? Cuando lo tengas listo, vas a pasarlo a una olla pequeña. Te recomiendo que sea de teflón, así no se pegará tanto la gelatina a la olla. Y vas a poner a fuego lento cada olla. Cuando veas que empieza a hacer burbujitas en el fondo, agrega la grenetina y la gelatina. Vas a moverlo con un tenedor muy bien y rápido. Tienes que evitar que se hagan grumos. Si se hacen, no te preocupes. Después vamos a quitarlos. Verás que la mezcla es más espesa de lo normal cuando haces una gelatina. Bueno, pues ese es el punto. Cuando veas que está todo bien mezclado, apaga el fuego y pasa la mezcla a un recipiente que puedas meter al microondas. Déjalos enfriar un poco y verás que en la parte de arriba se hizo una especie de nata con espuma. Lo que vas a hacer es quitar eso para que te quede súper limpia la mezcla. Hazlo con una cucharita o con un palito. Si te quedaron grumos de grenetina como estas que me quedaron a mí, que fue en la azul, puedes meterlo al microondas y derretirlo lo más que puedas. Solo ponle unos cuantos segundos para que se derritan. Después vamos a agregar la diamantina. Esta puede ser blanca, plateada, el color que tú encuentres o el que consigas. Lo vas a mezclar súper bien con una cucharita hasta que la diamantina quede en toda la mezcla. Luego, en un molde, yo usé este de cupcakes pequeños, vas a vaciar los colores. Te recomiendo que pongas primero el azul. Yo aquí lo que hice fue poner primero el rojo y el morado, pero no quedó tan bien. Así que agrega primero el color azul y después vas a poner un poco de rojo y un poco de morado. Si ves que se empieza a endurecer la mezcla, métela al microondas por 15 segundos y volverá a ponerse líquida. Puedes usar cualquier molde o charola para hacer tus gomitas. Después lo vas a meter al refrigerador durante 10 minutos para que endurezcan. Cuando las tengas, con cuidado despégalas de las orillas y las vas a sacar. Puedes quitarle el exceso de gomita que quedó alrededor para que queden perfectas. Esto hazlo con un cuchillo. Yo hice también un molde de medios círculos que me gustaron mucho más, ya que lo hice, como les dije, que fue la mayor parte de azul y le agregué un poco de morado y rojo y después lo volví a rellenar de azul. Este es el resultado. ¿Verdad que se ve increíble, polinesios? También, si ustedes quieren hacer algo redondito como esto y no tienen un molde, pueden usar un cascarón de huevo como molde. A mí me fascinaron porque realmente parece que hay una galaxia dentro. En verdad, polinesios, miren cómo se ve y cómo brilla. Tú puedes usar esta receta para hacer las gomitas que tú quieras. No necesitan ser de galaxia, pueden ser de limón, de naranja, color rojo, del que tú quieras. Y bueno, polinesios, pues vamos a probarlas a ver qué tal saben. Saben súper ricas, deliciosas. A mí me encantaron, de verdad, saben a gomitas de las que venden en las tiendas. Y a Aire y a Claire también les encantaron muchísimo. Deben de hacer esta receta, polinesios, de verdad es súper sencilla. Recuerden que si la hacen, suban una foto a Instagram y etiquétenme para que yo pueda verla. En verdad, amo todo lo que me mandan y ver todas sus creaciones que yo les enseño a hacer. Y bueno, polinesios, nos vemos en el próximo video. Bye, les mando un besote.